Hola a todos, bienvenidos al tema número 3, la lengua como factor de identidad de los pueblos, de la Escuela Básica Nacional Humberto Parodi Alister. El día de hoy le hablaremos sobre la rapidez de las reacciones químicas. Una reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactivos. Por tanto, es fácil deducir que aquellas situaciones o factores que aumenten el número de estas colisiones implicarán una mayor velocidad de reacción. Entre ellas tenemos la temperatura a la cual se desarrolla la reacción, el grado de división de los reactivos, la naturaleza de los reactivos, la concentración de los reactivos y el catalizador si lo hubiera. La temperatura. Al aumentar la temperatura, también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y por tanto aumentará el número de colisiones y la violencia de estas. El resultado es una mayor velocidad en la reacción. Se dice de manera aproximada que por cada 10 grados centígrados de aumento en la temperatura, la velocidad se duplica. Esto explica el por qué, para evitar la putrefacción de los alimentos, los metemos en la nevera o en el congelador, como lo vemos en pantalla. Por el contrario, si queremos cocinarlo, los introducimos en el horno o en una olla puesta al fuego. Grado de división o estado físico de los reactivos. En general, las reacciones entre gases o sustancias en disolución son rápidas, ya que las mismas están finamente divididas, mientras que las reacciones en las que aparece un sólido son lentas, ya que la reacción solo tiene lugar en la superficie de contacto. Si en una reacción interactúan reactivos en distintas fases, su área de contacto es menor y su rapidez también es menor. En cambio, si el área de contacto es mayor, la rapidez también lo será. Si los reactivos están en estado sólido o líquido, la pulverización, es decir, la reducción a partículas de menor tamaño, aumenta enormemente la velocidad de reacción, ya que facilita el contacto entre los reactivos y por tanto la colisión entre las partículas. Ahí podemos ver el ejemplo del carbón. Este arde más rápido cuanto más pequeños son los pedazos, y si está finamente pulverizado, arde tan rápido que provoca una explosión. Naturaleza de los reactivos. Dependiendo del tipo de reactivos que intervenga, una determinada reacción tendrá una energía de activación. Puede ser muy alta, entonces será muy lenta, y si es muy baja, entonces será muy rápida. Así, por ejemplo, si tomamos como referencia la oxidación del sodio es rápida, la de la plata es lenta y la oxidación del hierro es intermedia. Otro ejemplo que podemos tomar como referencia es el del catión de hierro 3 más el catión de cromo 2, que ejecuta a un catión de hierro 2 más el catión de cromo. Esta reacción es muy rápida. También está la del monóxido de nitrógeno más el oxígeno, que realiza dióxido de nitrógeno, es moderada, y el metano más el oxígeno provocando anhídrido carbónico más agua es muy lenta. Pero, ¿qué es lo que realmente, por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque en el primero podemos observar que no existen formación de enlaces, sino simplemente un intercambio de electrones de iones. En la segunda, si requiere una ruptura de un doble enlace de oxígeno y su formación. Y en la tercera existe una ruptura de 6 enlaces y la formación del mismo.
Se puede decir entonces que a temperatura ordinaria las reacciones que no implican un reajuste de enlaces, como en algunas reacciones redox, en las que solo hay un intercambio de electrones entre iones, suelen ser muy rápidas. Esto es lo que ocurre en casi todas las reacciones entre iones. En cambio, cuando se requiere la ruptura y formación de varios enlaces, las reacciones suelen ser muy lentas. Concentración de los reactivos. Si los reactivos están en disolución o son gases encerrados en un recipiente, cuanto mayor sea su concentración, más alta será la velocidad de la reacción en la que participen, ya que al haber más partículas en el mismo espacio, aumentará el número de colisiones. El ataque que los ácidos realizan sobre algunos metales con desprendimiento de hidrógeno es un buen ejemplo, ya que este es mucho más violento cuanto mayor es la concentración del ácido. Podemos observar en pantalla la fórmula que dice AA más BB ejecuta CC más DD. La variación de la velocidad de reacción con los reactivos se expresa de manera general como B es igual a una constante K por un elemento A elevado a la alfa por un elemento B elevado a la beta, siendo K una constante que depende de la temperatura. Alfa y beta son exponentes que no coinciden necesariamente con los coeficientes estequiométricos. Alfa es el orden o grado de la reacción respecto a beta, el orden o grado de la reacción respecto a B. Alfa más beta es el orden o grado total de la reacción. Además, esta constante K va a ser igual a A por E elevado a la menos EA sobre RT, donde A se denomina factor de frecuencia y EA es la energía de activación. Presencia de un catalizador. Los catalizadores son sustancias que aumentan o disminuyen la rapidez de una reacción sin transformarse. La forma de acción de los mismos es modificando el mecanismo de reacción, empleando pasos elementales con mayor o menor energía de activación. En ningún caso el catalizador provoca la reacción química, no varía su calor de reacción. Los catalizadores se añaden en pequeñas cantidades y son muy específicos, es decir, cada catalizador sirve para unas determinadas reacciones. Además, este se puede recuperar al final de la reacción, puesto que no es reactivo ni participa en la reacción. Como actividad para estas cuarentenas tenemos que observa en tu hogar o alrededor de tu comunidad al menos 3 reacciones químicas que se producen. Identifícalas, descríbelas y explica cuáles son los factores que afectan la rapidez de esas reacciones. Muchas gracias.